Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Yo soy Sandra Chávez Jordán, fotógrafa y realizadora audiovisual, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de fotografía y desarrollo personal. Muchos me preguntan cómo es que se puede calzar una cosa con la otra. Para mí la fotografía, aparte de un arte y de mi profesión, es una de las artes que calza perfectamente con la forma en la que tú diriges tu mirada hacia el mundo y hacia ti mismo. Soy de la filosofía que ves lo que eres. Específicamente hoy vamos a hablar de 5 tips, 5 formas en los que podemos calzar la fotografía, el desarrollo personal. Esto te va a llevar a hacer mejores fotos y además te va a ayudar a conocerte un poquito más, a preguntarte cosas. Primer aspecto del que vamos a hablar, de estos 5 tips de cómo hacemos el match entre fotografía y desarrollo personal, es el enfoque. En la fotografía, como en la vida, todo va de dónde pones el foco. Dice una frase muy sabia por ahí que donde te enfocas se expande. Si lo miramos desde el punto de vista fotográfico, obviamente cuando hacemos una decisión consciente de nuestro enfoque selectivo, puedes moverte por todo el encuadre y seleccionar directamente el punto donde quieres que tu cámara enfoque. Esa forma de tomar decisiones y de seleccionar dónde quieres poner el enfoque es la que deberíamos utilizar en nuestra vida diaria. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Ponemos el foco en lo malo? ¿Ponemos el foco en lo que nos hace daño? ¿En lo mal que está el mundo y en la gente que sufre, que también? ¿O ponemos el foco en aportar, ponemos el foco en tener responsabilidad, ponemos el foco en comprometernos con nosotros mismos? ¿Dónde estamos poniendo ese enfoque? El aspecto que vamos a tratar es la relación del sujeto con el fondo. Deberíamos tener lo suficientemente claro de cuál es nuestro motivo y ese motivo, cómo vamos a decidir enmarcarlo dentro del contexto en el que se encuentra. ¿Cuál es su relación? Hay una relación de armonía, hay una relación de contraste. El fondo puede tomar muchísimo protagonismo, incluso puede tomar todo el protagonismo. Y hay momentos en los que el sujeto es el que toma más protagonismo. Lo más importante y lo que se va a repetir en todos estos ítems es que hagamos de ello una decisión consciente, no que nos dejemos atravesar por el piloto automático y enfocamos en lo primero que veamos, tomamos la foto a nuestro sujeto en donde sea y de esa manera no estamos tomando una decisión consciente y deliberada, ¿no? Para mí, esta es una herramienta compositiva, la relación del sujeto con el fondo, y la utilizo mucho, tanto si estoy haciendo un retrato, sé que el motivo de mi foto es la persona que estoy retratando, pero ese fondo o debe de acentuarme la idea que quiero transmitir con el retrato o debe crearme algo que empate con él, no que sea gratuito ni que le reste el mensaje que quiero transmitir. Eso es lo importante, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer el paralelo al desarrollo personal con respecto a entender la relación del sujeto y el fondo? Pues muy sencillo. A veces estamos metidos en nuestro pequeño drama personal, en tener una visión muy corta de los acontecimientos o de las personas mismas o de las cosas. Si nos saliéramos un poquito y viéramos cómo estamos conectados con el resto, con ese fondo, es decir, con el contexto, cómo hacemos parte de algo mucho más grande que nuestro pequeño drama personal, que también es importante, pero en la medida en la que puedes separarte y verte casi como el narrador omnisciente de una novela, tener en cuenta el contexto de las cosas, de las situaciones, incluso esa relación entre las personas, no solamente lo que me pasa a mí, sino el contexto de lo que ha sucedido, pues es muy bueno y es muy esclarecedor cuando lo tienes en cuenta, porque lo vas a ver desde otra perspectiva. Y ahora vamos al tercer aspecto en el que podemos encajar la fotografía del desarrollo personal. Este aspecto es muy plástico, es muy bonito, digamos, a mí me gusta mucho, y también es una herramienta compositiva, también es una forma en la que podemos comenzar a construir nuestras fotografías. La armonía o el contraste. En una composición visual, en una imagen, en una fotografía, pueden haber 3 tipos de armonía. Armonía de color, armonía de forma o armonía de concepto. Esto es súper importante porque nos lleva a cambiar un poco el chip de que hacemos fotos y tomamos fotos
nos lleva a poner el foco en crear fotografías, en crear imágenes. Y entonces cuando yo voy a crear una imagen, me puedo preguntar, ¿esa imagen quiero que quede armónica o quiero que esa imagen genere contraste? Y a partir de esa decisión, pues ya se van a ir desgranando un montón de decisiones como la iluminación. No es lo mismo crear una iluminación para una fotografía que luego va a reflejar armonía que crear un esquema de iluminación para generar contraste y acentuarlo desde la iluminación, ¿no? Igualmente con todos los elementos que haya en la escena, las formas, las figuras, los colores, con todo. Entendemos la armonía como algo que transmite orden, estabilidad, calma, serenidad. Por eso cuando a nivel personal decimos que estamos en armonía, parece que todo está bien, todo fluye, nuestras relaciones fluyen. Por el contrario, el contraste es ese punto disonante, ese tono grave. A nivel visual es eso que te da el punch, le digo yo, es el choque, digamos, ¿no? Y entendamos, y quiero que quede muy claro, ambos aspectos son fundamentales. Es decir, dentro de la armonía, a nivel visual, debería también haber un punto disonante, y dentro del contraste también debería haber un puntito de calma, ¿no? Digamos que ambas cosas a nivel personal son súper importantes porque son como dos energías, pero dos energías muy potentes, y ambas son energías necesarias. La armonía para tener ese estado de calma, de serenidad, y el contraste para darnos esa energía de movimiento, de pasar de un estado a otro, porque si todo fuese armonía, pues seríamos angelitos. Necesitamos a veces del contraste, del punto disonante, tener un poco de oscuridad, de sombra, de algo que nos mueva, ¿no? O que nos genere inquietud, que nos genere ir más allá. Y eso, obviamente, a nivel personal y a nivel de la fotografía nos lo da el contraste. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para la próxima vez que vayamos a hacer alguna foto. ¿Esta foto quiero que tenga armonía o quiero que tenga contraste? Que sea una decisión deliberada. Eso es lo que necesitamos. Y en ese mismo aspecto, si lo llevamos a la vida personal, pues también quiero que en mis relaciones haya armonía o siempre estoy en conflicto. O por el contrario, siempre evito el conflicto y no doy un paso adelante en mostrarme tal como soy, expresar mis emociones. El cuarto aspecto del que vamos a hablar, haciendo el link entre fotografía y desarrollo personal, es el punto de vista, es decir, dónde pongo la cámara. A nivel fotográfico existen varios puntos de vista para ver un mismo objeto o sujeto fotografiado. Generalmente el fotógrafo inexperto suele hacer fotografías siempre a la altura de sus ojos, es lo habitual. No es consciente de que existen muchas otras formas en las que abordar un mismo elemento, una misma circunstancia, una misma situación. Cuando vemos esos otros puntos de vista, nuestras composiciones pueden ser más interesantes, más sorprendentes, tener más impacto, que no sea siempre lo que ya se ha visto, porque si todo lo hacemos a la misma altura de nuestros ojos, pues esa es la forma como todos vemos. Lo bueno es mostrar una forma de ver diferente, ¿no? A nivel personal, el punto de vista es súper importante. Cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Ante una situación difícil, una circunstancia complicada, hay muchas maneras de abordarla, hay muchas formas de verlo. Si la quieres ver desde la queja, si la quieres ver desde la culpa, si la quieres ver desde el enojo o el enfado, pero que sepas que hay otra forma de abordar las cosas, ¿no? Incluso las más duras, incluso las circunstancias más difíciles se pueden abordar de otras formas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que fíjate en la forma en la que abordas determinados aspectos, cuál es el punto de vista que estás poniendo sobre algo. Y fíjate muy bien, aprende a mirar fotográficamente en que tienes muchos ángulos para ver las cosas y los elementos fotografiados. ¿Conoces los ángulos? Pues mira, está el nadir, el cenital, el frontal, el picado, el contrapicado. Todas esas posiciones de cámara te pueden dar muchísimo juego para abordar un mismo elemento. Un ejercicio fotográfico muy interesante es abordar un mismo elemento, un mismo sujeto de la foto desde diferentes puntos de vista. Así que la próxima vez que hagas tus prácticas fotográficas, prueba con todos los ángulos. Cenital, nadir, frontal, picado, contrapicado. A nivel personal, que sepas que siempre hay una perspectiva para ver las cosas, los acontecimientos, las personas. No te quedes solamente con lo que te dice tu ego, con lo que te dice tu forma de mirar. Siempre hay una mirada que puede ser más amplia,
más constructiva y sobre todo que te favorezca mucho más. Y por último, y no menos importante, el formato. Sabemos que tenemos formato apaisado o formato vertical. El formato es nuestro lienzo, es nuestro campo de juego, es donde vamos a disponer los elementos en la escena. El formato vertical se percibe como algo un poco más inestable. Este aspecto es importante porque a nivel cultural, los occidentales leemos de izquierda a derecha y nuestra percepción viaja en ese sentido, ¿no? De izquierda a derecha. En el formato vertical, digamos que la lecturabilidad tarda un poco más, porque como están dispuestos de arriba hacia abajo, pues digamos que la mirada se mueve o de arriba a abajo, de abajo a arriba o de izquierda a derecha, buscando el punto principal de interés. Obviamente este formato se utiliza bastante en retratos por la disposición de la anatomía humana. Y el punto de interés es el que va a hacer que la lecturabilidad se mueva de determinada forma. El formato horizontal, por el contrario, es mucho más estable, se percibe como algo sólido y por eso se utiliza para imágenes de paisaje, donde está este aspecto como más bucólico, ¿no? El formato horizontal suele dar la sensación de ser más apacible, de algo con calma. Por eso cuando vemos estas fotografías tan bonitas de paisaje, del mar, generalmente vemos eso, ¿no? En toda su extensión y su amplitud, pues nos vale el formato horizontal. Bueno, y si quiero hacer el link con el desarrollo personal, hablamos de que en el formato yo tomo la decisión de que esto entre en mi encuadre o que esto sale de mi encuadre. Por ejemplo, si tengo un encuadre en formato vertical, pues yo voy a disponer los elementos o voy a ajustarme a esa realidad de esa forma. Si yo tengo un formato vertical, yo voy a decidir qué dejo de lado, voy a decidir conscientemente que esto o esto no me interesa, lo que me interesa es esto. Y de nuevo volvemos al punto de tomar decisiones y esto es súper fundamental en nuestra vida, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad personal de decidir qué queremos que entre en nuestra vida o qué queremos que salga de ella. Tienes todo el poder y la responsabilidad de hacerlo, de que en tu vida entre lo que tú permites y lo que tú autorizas. Y en tu vida sale lo que tú quieras que salga. Así que esto del encuadre nos lleva a pensar en ello, ¿no? Cuando yo tengo un aspecto, un elemento que no me gusta, pues me muevo y lo quito en mi foto. Igual deberíamos hacerlo en la vida. Si esto me está molestando, si esto no lo quiero para mí, pues tomo la decisión y lo alejo de mí. Bueno, estos han sido los 5 puntos, los 5 tips en los que podemos hacer un enlace, un match entre la fotografía y el desarrollo personal. ¿Dónde pones el foco? Ten en cuenta la relación del sujeto y el fondo. 3. Armonía y contraste. 4. Puntos de vista. Ten en cuenta que hay múltiples formas de ver algo. 5. El formato. Tú decides lo que entra en tu composición y lo que sale de ella. Tú decides lo que hay en tu vida y lo que quieres sacar de ella, también deberías decidirlo. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que comentéis, que se genere un poco un debate con respecto a estas ideas. Muchas gracias por ver el vídeo. Me dejáis comentarios, preguntas, sugerencias. Adiós, bye bye.